Papá, buenas noches. Buenas noches. Entonces ha quedado claro lo que hemos visto de las escuelas psicoanalíticas, ¿no es cierto? ¿Lo dices? Sí, muy Es claro, que papá, muy mira, en bien. tu pizarra se ve como garabatos. Tan claro como tu pizarra. Muy bien, Garabatos, muy bien, qué bueno. Entonces tenemos... Las estas- ideas están así de ordenadas. ¿Qué dices? Las Las ideas ideas- están así de ordenadas. Sí, tenemos estas tres escuelas psicoanalíticas, ¿no? Para entender la transferencia. Vamos entrando un poco a lo que es la transferencia, nuestra teoría. Y este libro va a ser lo básico para entender, ¿no? El libro de la psicología y la transferencia de Carl Gustav Jung. Para entrar a este libro, ayer estábamos viendo que hay tres escuelas psicoanalíticas. ¿Cuáles son las tres escuelas psicoanalíticas? La de Jung. Muy bien, la de Jung, pero primero es la de... Algo que empezaba con F. ¿Quién es? Freud. Muy bien, el padre del psicoanálisis, nuestro amigo Freud. Freud. Y la otra es la de Jung, y la otra es la de... La de... Vamos, dilo. Hay varias, pero al final solo hay muy tres. Y nos falta analizar los sueños de mamá y los tuyos. Ah, ya, está bien. ¿Y la de? Ay, es que no se entiende nada de lo que escribes ahí. Vamos, primero es la de Freud. Ni luego siquiera la hay de plagio. Jung, y luego es la de... Complejos. No, la de Lacan. Mira, papá, Ya, felicítame. Logré leer algo. Muy bien, muy bien. Igual dice Entonces- que no hay otro. Muy bien, entonces la de Freud la vamos a reducir. Estas corrientes psicoanalíticas son muy complejas y no las vamos a estudiar. Simplemente nos vamos a dar una idea general de un esquema que nos permita operar, que nos permita hacer ciertos análisis psicoanalíticos. Para entender luego que al final toda relación psicoanalítica es una relación de transferencia y que al final toda relación social es una relación de transferencia. Entonces la transferencia es como la clave de todo, aunque para Jung no va a ser así. Para Freud era muy claro que la transferencia era la clave de todo. Y desde mi reflexión filosófica, la transferencia es la clave, elevando la transferencia a lo espiritual. Entonces, ¿cuál era el esquema de Freud? El esquema que tomamos de Freud, ¿cuál es? El de Freud era yo y super yo. Muy bien. Entonces lo que tenemos en Freud va a ser siempre un problema del yo desbordando y del ello desbordando el yo, y lo que se produce es una histeria. ¿Qué quiere decir una histeria? Una histeria. No estás equilibrado. No, Una histeria es Viene de- cuando no puedes procesar no, un cambio. no. Sí, puede ser interesante esa definición, pero la histeria tiene que ver con que hay un estímulo que ya no es existente y que de alguna manera está afectándote. ¿Por qué te está afectando? Porque ha despertado toda una cuestión inconsciente. Y entonces ya pasó el estímulo, pero te pegó tu papá. Y esa pegada de papá de pronto despertó o te pegó alguien. Y de pronto, por ejemplo, había una señora, una abuelita, que su hijo le puso la mano en la boca. ¿Por qué? Como juego. El hijo fue por detrás y le puso la mano en la boca. Como un juego para que ella Se asustaron. se asustara o pensara quién está detrás, ¿no? Pero cuando le puso la mano en la boca, despertó en su inconsciente toda una vulnerabilidad tremenda y todo un recuerdo terrible y se puso recontra mal y por poco y la mata, ¿no? ¿Por qué? Porque desbordó el inconsciente y eso es una histeria, porque el estímulo no fue como para causar eso, pero en ella recordó algo tremendo y entró en una histeria terrible que le puede hasta costar la vida, porque de pronto puede venir hasta un paro en ese momento. ¿Entiendes? Y el otro problema es el problema del superyo. El superyo exige socioculturalmente que tengas prototipos, modelos X. No te exigen, por ejemplo, ahora un modelo de éxito. Por ejemplo, en la sociedad surcoreana, que siempre habla Wayuska, ¿no? Entonces,
ese modelo de éxito causa una neurosis tremenda, porque el superyo es tremendamente fuerte y tienes que entrar en ese modelo para poder ser aceptado socioculturalmente. Entonces, te causa una neurosis tremenda y estás permanentemente tratando de entrar en este modelo y diciendo, no, sí, voy a ser exitoso, y empiezan todos los problemas. Y eso es lo que hace que surjan complejos entre el yo. Que surjan complejos. De alguna manera, el yo vendría a ser un complejo. El propio yo vendría a ser un complejo, si lo vemos desde este lado. Eso, en muy chiquitito, es la escuela de Freud. ¿No es cierto? Recordemos que para la escuela de Freud lo que tenemos Creo que son... también debemos entrar a Hoy está mojado. ¿Por No qué quiere que lo salen a toques. la lluvia? Lo que tenemos en la escuela de Freud es el líbido, el instinto, el líbido. Ya, eso es lo que tenemos en la escuela de Freud, ¿no es cierto? Entonces, el líbido como tal, el hombre no ha podido hasta ahora No procesarlo. quiere que lo toques. Y el aspecto racional del hombre al final es solo un aspecto no logrado, ¿no? Al final somos más lívidos que otra cosa. Y en ese sentido somos más inconscientes. Así que De alguna manera nuestra conciencia es como la punta de un iceberg. Pero la verdad que es un fastidio. un fastidio gracioso. Desde las 3 de la mañana para cocinar, miau, miau. A la Quiere mocha. La agarra comer. por comer a cada rato. Sí, Vamos a hacer algo terrible que es leer este libro paso por paso, lectura por lectura, porque va a ser como nuestra Biblia en este proceso para entrar a todo lo que tenemos que entrar. Espero que no se pierda los textos del Arca de la Libertad y demás, pero toca entrar a esto. ¿Por qué toca entrar a eso? Para generar una conciencia, ¿no? Para que se genere una conciencia en ustedes de lo que es la transferencia y demás. ¿Qué pasa, Whisky? Ya, entonces, lo que Más tenemos bonito. es Guayo, acá, vamos. ¿Qué? No, vamos. Guayo, acá. Ya. Ya, suficiente, no te distraigas. ¿Cuál es el esquema de Jung? El yo y el sí mismo. Muy bien, el yo y el sí mismo. Un alumno que es este niño. Sí, me encanta, si no fuera por él. Y en ese yo y sí mismo lo que tenemos Es son... que el esquema es muy fácil de aprender. Sí, lo que tenemos en el yo y el sí mismo son arquetipos. Y los arquetipos los hemos nombrado como especie de software, ¿no? Que en esos arquetipos vienen emociones, pensamientos, conductas, energías, todo está en esos arquetipos. Y se abren, nosotros lo entendemos desde una experiencia cero, desde un paso al ser, al no ser para ser. Se abren en esa experiencia cero. Y cuando se abren esos arquetipos vienen como un montón de cosas. Esos arquetipos tienen complejos en sí mismo, cada arquetipo tiene complejos, cada arquetipo tiene sombras, cada arquetipo está en un ánimo y un ánimos, por eso tienen que abrirse de una manera transferencial. No se abren individualmente, sino que se abren transferencialmente. Es muy importante para un psicoanalista el papel del psicoanalizador, pero es de hecho más importante el papel de un sacerdote en un esquema religioso, el papel de un artista en un esquema artístico, porque se abre esa transferencia entre el espectador que está viendo la obra y el autor de la obra de alguna manera. Entre un filósofo en un diálogo también hay una relación de transferencia. En un científico también hay una relación de transferencia, en tanto hay una investigación de lo que es el ser humano, ¿no? Si está investigando otro ser humano en psicología, en sociología, antropología, y se está realmente teniendo una relación con él, hay una transferencia, ¿no? Como elevamos esto a un nivel mayor, ya de física, de alguna manera podríamos hablar de una transferencia también con los objetos. Transferencia. Podríamos hablar de transferencia también con los objetos, pero la transferencia es una cuestión espiritual y se ve más que nada en la relación de dos seres espirituales conscientes de sí mismos y que están en esa proyección de su inconsciente. Tenemos a la transferencia como esta proyección del inconsciente. Entonces, el esquema de Jung lo que busca es que tú encuentres tu sí mismo y que al final hagas el círculo del sí mismo.
y te integres y logres tu unidad. Eso no es un círculo. Bueno, eso es de lo que se trata. Eso es lo que vamos a leer y lo que vamos a ver. Y de vistazo vemos la otra escuela, que es la escuela de Lacan. ¿Y cuál es el esquema de Lacan? No hay otro. Muy bien, que no hay otro, todo es significante. Pero al final los significantes cristalizan Al en... fin y al cabo todo es como un juego. Claro, Todo es claro. una plena imaginación. Claro, todo es un juego de significantes. Pero el esquema es el esquema de... Real, real simbólico y... No, es real. Real imaginario y real simbólico. Claro. Y este real simbólico luego se va a transformar en un real artístico, con un montón de artificios para generar X metáforas, en un real conceptual, filosófico, en un real formal, con fórmulas científicas, matemáticas y demás, o lógico-proposicionales o otro tipo de fórmulas que se puedan hacer. Y luego esto se va a deconstruir totalmente y descentrar totalmente con una complejidad tremenda. Para luego volver a integrarse en todo esto, cada uno de ellos, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos en cada espiritualidad. Y vamos a ver cómo lo simbólico se va integrando en lo religioso y su deconstrucción, su inversión en lo que viene a ser de lo religioso sagrado, lo religioso profano, de lo artístico que viene a ser lo artístico sublime, lo artístico abyecto, de lo filosófico que viene a ser lo filosófico esencial a lo filosófico existencial, de lo científico que viene a ser un científico fenomenológico a un cientificismo complejo, ¿no? Donde ya los distintos aspectos del fenómeno van dando una complejidad que ya nos lleva como a un noúmeno, ¿no? Y hay tal complejidad que el propio fenómeno se pierde, ¿no? Entonces nos lleva como a un noúmeno, a una cosa en sí que no se puede del todo describir y entender y comprender. Y otra vez volvemos a una incertidumbre cognitiva, epistémica. Eso es lo que pasa y eso genera toda una desintegración que nos lleva a un espíritu desintegrado algorítmico, ¿no? Para simplemente tener pasos para no caer en esa incertidumbre, que es lo que pasa con la tecnología. Pasos para resolver cosas, sin entrar en la conciencia y reflexión de las cosas. Lo que nuestro amigo Sartre nos diría mala fe, ¿no? Porque al final, si no entro en la reflexión de mi libertad para tomar una decisión consciente y simplemente sigo pasos algorítmicos, estoy en mala fe. Y la idea no es estar en mala fe, la idea Pero el mundo está no con la es, fe. claro, la idea no es creer en Dios porque te dice que creas en Dios. La idea es tener la angustia interior de hacer esa apuesta de fe. La idea no es amar a mi mujer porque tengo que amar a mi mujer porque tengo 3 hijos, sino que en todo momento tengo la reflexión y la posibilidad de no amarla, ¿no? La idea tampoco es amar a mis hijos porque son mis hijos y estoy comprometido, ¿no? La idea es que también tenga la posibilidad y libertad de decir, sí, pues no los amo, ¿entiendes? Porque tengo esa decisión libre. Ay, yo tampoco. No. No, yo también tengo la libertad. Sí, tienes la libertad también de hacerlo. Pero la idea es que al final yo decida que los ame, ¿no? Que los ame libremente. Pero la idea es esa, que los ame libremente, ¿no? Igual, entonces, la cuestión algorítmica es una de las preocupaciones más grandes que tenemos en mi filosofía. Vamos, si quedaron esos casos, analicemos un sueño. Hemos analizado los sueños de Mira, de Wayuska y de Kai. Ahora analicemos un sueño mío. Yo siempre sueño que estoy flotando. Ese es mi sueño recurrente. Y luego que sueño que estoy flotando, puedo soñar que Te caes. paso de una situación X a otra situación X, a otra situación X, muy raras. Como que estoy en una casa y luego de esa casa voy pasando encima de un burro y del burro paso encima de un buey y después floto y después tengo sexo con mi mujer y después no veo la cara de mi mujer. Oye, Y ¿sabías después- que cuando tienes sueños en los cuales tienes sexo con alguien, en realidad lo estás teniendo con un incubo? Ya, Que es Es un como, incubo. es como una especie de demonio que busca tener relaciones sexuales a partir de los sueños. ¿Viste? O sea, no crees en Dios, pero sí hay demonios que tienen relación contigo. Ah, su madre. Ya, basta. Vamos con los esquemas psicoanalíticos, ¿ya?
Por ahora Pueden simplemente... mirar existir ángeles y Por ahora demonios son sin la simplemente quedémonos existencia de en Dios que ni un diablo. yo sueño que floto. Sueño que floto y floto. Una cosa es flotar, otra cosa es volar. Sí, sí. Mi Pero, sueño papá. es más flotar. Mi sueño es más Papá, flotar. tu ¿Como un sueño de globo? flotar representa tu miedo No. que tienes ante el super yo. Mi miedo que tiene... A ver, es un buen análisis. ¿Cómo mi miedo que tengo este super yo? El miedo que tienes ante las formas que te presenta el Estado. El miedo que tienes en convertirte en eso. El miedo que tengo de convertirme... Por eso es que luego se devela el hecho de que estás encerrado en una casa. Ay, ya, pucha. Qué Increíble, interpretación. increíble, está muy bien. Muy bien, es una interpretación. Recordemos que al final la Y interpretación... luego cuando tienes relaciones sexuales como más se devela tu ello. Se revela en ella. Ya, pero ¿cómo es esto? A ver, tienes que ver la interpretación. Recordemos que el ejercicio interpretativo hermenéutico es lo que va a crear nuestro yo. No solamente es un ejercicio así de sencillo, sino que el propio ejercicio hermenéutico es el creador de nuestro yo y el creador de la realidad del propio yo, porque se hace la relación. Tú estás flotando Papá. porque nunca estás en la realidad. Papá, Sí, entonces tú es tu estás- fuga de la realidad. Pero esquema psicoanalítico de Ah. Freud, por favor, no vayan En a tu sus... sueño tú estás flotando debido a que tú le tienes miedo a las formas que te propone el Estado a partir del super yo. Y debido a eso es que se puede presentar la acción de que te terminas capturado en una casa. Que Sí, la casa se puede me significar gusta como mucho. esa forma cuadrada que te está presentando el Estado. Entonces la Sí. cuestión es que tú, para alejarte de esa idea de que estás capturado en el super yo, estás yendo al ello y estás teniendo relaciones sexuales como forma de huida de tu super yo. Ya, bien, la interpretación está como consistente. A ver, otra interpretación de mi sueño en el esquema de Freud. Ragnarok. En el esquema de Freud usando el super yo, el yo y El el yo ello. y el ello. Otra interpretación de mi sueño. Otra interpretación. Ahí hay otra interpretación. Oyuska, vamos. Tú dime, ahorita. A ver, estás flotando porque te estás imaginando que tienes alas. No. Sí, solo que no las ves. Ya. Pero igual, no. Parece Sí. que no te han prestado atención. Sí, el hecho es que... Pero está bien, mi amor. Pero el hecho es que analices en el esquema de Freud, ¿no? Ok, Freud, ya. ¿Eh? Quita, güey. Y a lo mejor pídele a Boyusco mamá que intenten analizarlo. Ay, Ya, a ver, mi amor, Boyuska, Se han entendido, ¿no? en el esquema de Freud. era el super yo, el ello y qué más. El super yo, Ya, el yo fuera. y el ello. Ya, fuera, ya, suficiente. No voy a perder. Vamos. Boyusca. El segundo, Oye, Sí, papá, Tú estás oye, flotando papá, porque se me estás olvidó un huyendo de sueño. la sombra de Porque tu papá, arquetipo. se me olvidó Y un tú te sueño ves que atrapado era por la contigo. sombra de tu arquetipo al estar capturado en la casa. ya, Papá, Entonces el un arquetipo... ratito, Ricky. Papá, se me olvidó un sueño que yo soñaba contigo. ¿Cuál sueño será? Vamos, a ver, en el esquema de Jung. Ya. Tú estás flotando como forma de huir de la sombra de tu arquetipo. Entonces luego resulta que eres capturado por él y debido a eso es que en tu sueño puedes ver que estás capturado dentro de una casa. Y luego te ves tentado por esa sombra del arquetipo al tener relaciones sexuales con mamá. Ya, tú dices otra vez la sombra, pero en ningún momento hay una sombra en esto. Mira, puede haber un super yo en el sentido de flotar y estar más allá de las estructuras. Ahí te puedo agarrar. Pero interpretación del esquema arquetípico, Yo creo que es una fuga de la realidad. ya está haciendo lo mismo que Kai, pero ya que... En el esquema de Jung, recuerda que en el esquema de Jung, y tú lo sabes muy bien porque hemos visto toda la estructura mítica, hay toda esta estructura mítica que utilizamos en la idea de Campbell, ¿no? El mito, la estructura del monomito, la llamada, las pruebas, el retorno, entonces, ¿qué está pasando? ¿En qué estoy en mi proceso de individuación? Estoy encontrándome a mí mismo, Al estar estoy... flotando estás en la negación de la llamada. ¿Tú crees que es una negación de la llamada estar flotando en sí mismo? ¿Por qué?
No, yo creo que al revés sería una alejando de la aceptación tierra. porque estás... Pero no Justo necesariamente. porque estás yendo fuera de la tierra es que estás yendo a otro lugar, o sea, estás yendo a una llamada, ¿no? No necesariamente, ¿no? Porque estoy flotando, no necesariamente yendo a un lugar, ¿no? Porque el flotar no quiere decir estar activamente entrando en el proceso de individuación, no Solamente necesariamente. está flotando, está en el aire. Solamente estoy flotando. Que tampoco quiere decir que estoy huyendo del proceso de individuación necesariamente. ¿Cómo se interpretaría en el esquema de Jung? Estoy yendo a mi proceso de individuación, a encontrarme con mí mismo o no. ¿Entiendes? Y hay ¿No será diferentes que estás situaciones. atrapado en tu Oye, ego, mamá, ¿cuáles eran creyéndote los superior a los complejos? demás? Oye, Ya, pero, Oye, papá, pero ¿cuál es el eso, complejo? ya, pero eso, Vas a estar atrapado en tu ego. Ya, O sea, pero que eso- estás arriba. Papá, ya muy papá, bien. papá, Pero eso, papá, está papá. en mi proceso de individuación. Espérate, Kai. ¿Estoy en mi proceso de individuación o no? Estoy yendo a mi proceso de individuación. Papá, Estoy yendo a mi proceso de individuación, estoy yendo o estoy Ah. negando mi proceso de individuación. Entonces, en el esquema de Jung, ¿cómo sería esto? Estás en tu ego, que no es tu superior, entonces por lo tanto no estás aceptando la llamada, sino que estás en un esquema de superioridad que no permite que tú vayas al Que cruce del puedas ver primer la umbral. realidad. Ya, pero en el esquema de Jung la realidad no es existe. eso. Porque lo que en el esquema de Jung lo que entendemos es que no puedo ser determinado por la realidad papá, lo que de hace que no un pueda... super yo o de un yo, porque al final lo que da una realidad orgánica, un real consistente, verdadero, es mi entrada al inconsciente. ¿Me entiendes? Entonces Porque estás no dentro me del esquema encuentro- de Jung porque has no me- entrado a tu inconsciente. No me encuentro a mí mismo si no estoy realmente atravesando mi proceso de individuación. Claro, pero mi inconsciente me está revelando que estoy yendo al encuentro de mí mismo o no. ¿Entiendes? Dices, estoy yo que se cree superior a los demás y que está ya, pero en el esquema de Jung, ¿estoy yendo a mi proceso de individuación o no? ¿Y en qué parte del proceso de individuación estoy? ¿Entiendes? Lo que pasa es que tenías que haber terminado el sueño. No. Yo sé que es un poco arbitrario porque de Estás hecho... solo flotando. tendría- ¿Cómo puedo claro, definir? claro. ¿Cómo puedo Es definir decir, si estoy flotando, no realmente aparezco estás en una cruzando el caja, umbral o o sea, no? estoy teniendo O sea, sexo, ¿cómo puedo mamá, saber no si sé realmente qué. Sí, solo claro, estás ese es el- flotando? papá, qué problema. aburrido tu sueño, solo flotas. Ese es el problema. A ver, vamos a ver más en mi sueño. Papá, Que, ¿cuáles eran los complejos? Porque solo me recuerdo el de Edipo. mi amor, Sí que está en de letra, pero no nosotros me vamos a recuerdo cómo trabajar era. ya en Jung. El de letra es igualito que el de Edipo, pero al revés. Sí, pero no es igualito, porque también se da en el hombre, ¿no? Yo entiendo que en Hamlet el complejo también es un complejo de Electra, ¿no? Oye, papá, Siempre que tú veas que tu madre no cumple con el deber que ha tenido que cumplir y la desprecias y hasta la matas en sueños y demás, estás viendo que hay un complejo de Electra, ¿no? Porque no ha cumplido, sobre todo la figura materna, el deber que ha tenido que cumplir, sobre todo al padre o como madre. Entonces hay un complejo de Electra. Entonces, complejo de Electra, complejo de Edipo, y a mí me interesa mucho el complejo Caín-Abel, al no obtener el reconocimiento como base de la estructura amo y esclavo. Y el complejo del pecado original, ¿no? En la cuestión. Entonces, en la cuestión griega tenemos el complejo, en la cuestión Bueno, pues entonces al tener sexo como mamá estás en el judío. complejo del pecado original. No No necesariamente, necesariamente. No. para nada, porque en la cuestión de Jung, en el inconsciente, yo lo Papá. que logro es la Papá. coincidencia de Papá. opuestos. Cuando estás Entonces, mi flotando, unión y mi integración, estás en el complejo. El sexo no necesariamente se interpreta Papá, como papá, papá, el deseo que me papá, aparta de mi conocimiento, sino papá, más bien al papá, contrario, puede interpretarse como papá, una unión y papá, una integración. Papá, Que, al estar flotando estarías entonces en el complejo del pecado original, porque el pecado original es que el hombre quiere ser Dios. Entonces cuando estás flotando tú te estás creyendo Dios porque te estás creyendo que estás encima de nosotros. ya, puede ser, pero ¿en qué proceso de individuación estoy, no? Estoy yendo el llamado y voy a caer en qué estoy.
Estoy en la ayuda sobrenatural. ¿En qué estoy? ¿En qué parte del proceso de individuación estoy? No veo ninguna de esas cosas. Sería la ayuda sobrenatural porque no te debe estar ayudando a flotar, no puede ser. Claro, eso podría también interpretarse como ayuda sobrenatural. O de verdad. Estoy en este momento recibiendo ayuda sobrenatural para iniciar un proceso de Pero individuación, tú- habiendo Pero a ti te aceptado. gusta estar en ese proceso Sí, a mí me que estás gusta flotando. flotar. O sea, no estás con miedo ni con Ay, nada. papá, a No, veces pero a veces me caigo. Ese es el hecho. Sí, a veces, no es loco. Porque mira, es que es muy recurrente. Hay momentos en que estoy con muchos niños y les enseño a flotar. ¿Has Yo les visto enseño mucho a Peter flotar. Pan? Sí, les enseño a flotar. Pero a veces, yo mismo lo que estoy enseñando a flotar, me caigo. ¿Entiendes? Ay, como Y a toda tu veces vida. floto, Igual que tus clases. Sí. y a veces floto y floto, floto. Y doy como grandes pasos y caigo. Y luego floto y caigo. Entonces a veces no controlo mi flota, ¿no? Sino que me caigo. Entonces tu llamado es flotar, pero todavía no lo estás dominando. No hay un llamado a flotar, ¿no? El llamado No siempre dice es que el sigas proceso en de el individuación. proceso de no sé qué me pasa. El proceso de individuación, Ya, Teresa, donde sí, estás sí. uniéndote, Es cierto. estás integrándote, conociéndote a ti mismo, ¿me entiendes? Entonces Al final, estás en ese proceso, y esa pero todavía no lo integración logras. es integración con la madre, integración con la tierra e integración con el padre, ¿me Yo entiendes? lo que pienso es Que que de alguna manera es el superior y el ello de Freud. Pero ya en el te habrás arquetipo. Papá, entonces está cumpliendo tu proceso de Y individuación. cuando Entonces, logres tienes dominar razón, tu sexuales como flotado, Maya, ya que te estás habrás integrando encontrado. con ella, No Papá, yo ya sé necesariamente. dónde estás. No Estás en necesariamente, el porque- cielo. Sí, mi amor, estoy quiero flotar. Pero la Papá. idea es que lo interprete. ¿me entiendes? Papá. Entonces, cuando tú estás teniendo relaciones sexuales con mamá, tú estás cumpliendo el proceso de individuación, ya que te estás integrando con mamá, que representa a tu Entonces madre. te sientes como Peter Pan. Peter Pan. No Peter necesariamente. Pan. No necesariamente, mañas, no necesariamente. Porque depende en qué Papá, estás. entonces te Había- sientes como Peter Pan. Salud, salud. Salud, salud. Salud. Papá. Bótalo, bótalo, Papá. no lo reprimas, Entonces bótalo. te sientes como Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. De alguna manera, de alguna manera, de alguna manera. Pero no es que estoy muy joven ni muy niño, sino que enseño a otros a volar. Y yo mismo me caigo y me enseño. Es cierto. Ah, te caes así, papá. Eso siempre haces. Sí, es cierto. Papá, No, ¿cómo que estás te- volando? ¿Estás O sea, volando los así? esquemas está hablando. Oye, en papá, mis propios ¿cómo enseñanzas. vuelas en tu sueño? Floto, no vuelo, floto. ¿Cómo Eso significa vuelas? que tienes inseguridad No, a la y hora es- de hablar. Y es muy, pero muy, ¿Flotas así? sí, muy verídico. Soy Yo Superman. realmente creo que floto. Como Superman, yo pensaba que flotabas No. así con la panza hacia Ajá, arriba. yo también. Como con tu panza. No, ¿Flotas no, como un floto globo? así. Sí, como una especie de globo floto. Así. Yo pensé que con flotar te referías a cuando nadas. No, yo pensaba que No, en estabas el aire, estoy flotando en el aire. Por eso me ves igualito, pero cuando nadas, pensé que te No, referías a no, eso. no. Siempre estoy como Oye, así. papá, Yo hago ¿sabías que- esto, mira. Tomo un impulso y el impulso me lleva a flotar. y luego te caes. Y luego a veces, me caigo, me duele. A veces, pero la mayoría de veces logro flotar, Y los flotar. niños se burlan de Y ti. miro cosas a partir. No, y llego a flotar a veces hasta universos distintos. Papá, te Oh, en ¿en tus serio? sueños. Diga. No, se ve bien loco. Es que allá parece viaje astral, porque de verdad Oh. parecen universos distintos. Oye, papá, te digo algo. Cuando yo nado en piscina o en mar y luego voy a dormir, se siente Ya, como si estuvieras nadando. sí. Vamos, entonces, eso. Y ahí en el análisis del Lacan, ahí jugamos significantes, ¿no? A ver, jueguen significantes en mi sueño. Ok, te estás imaginando Superman. Estás muy gordito, como no quieres estar gordito, es que crees que todo eso es aire para Mi luego te amor, no irte. se hace así, se pone significantes en el sueño. Ok, No se estás con... sugestionan, una Ya, interpretación. ya. Entonces te Se estás con altera la el ropa. sueño poniendo otros significantes, es alteración del sistema. Entonces estás con la ropa de Superman. Estoy con eso, has puesto un significante ahí. Estoy con la ropa de Superman. Ya, pero eso es. Papá, entonces tú un estás superhéroe. llamado a volar. No digas lo que No estés vuelas. llamado, sino que Flotas. en lo del Lacan pones significantes, carajo, no le haces interpretación. Y Entiendes que al luego cuando final. te caes hay un Entiendes, el trampolín. psicoanalista no va a interpretar, sino Y que lo que luego, hace papá. es
poner otros significantes, ¿me entiendes? En tu propio sueño. Y luego, Y luego papá. te invita a que tú pongas otros significantes en tu propio sueño. Oye, Y a papá. que juegues, para que sepas que al final no hay un significado, sino que el significado se produce por el juego de No, los lo que significantes. pasa es que tú flotas porque tienes las zapatillas con alitas de... Ya viste los significantes. zapatillas de... ¿Cómo se llaman las zapatillas? De Hermes, de Hermes. De Hermes. Claro, muy bien. Papá, te digo Entonces algo. ya viene todo un concepto de interpretación. Estoy interpretando sentidos Papá, en este tú flotar. flotas ¿no? porque te metieron un helio Ya. espiritual Y en la caes, Luego, vida. papá, cuando Y caes, caes, papá, y ¿sabes caes por qué en el caes? trampolín. Porque No sé las por qué. zapatillas Ay. vuelan de tu pie porque no aguantan el olor. Caes en un trampolín. Ah, Caes en un trampolín. Papá, las relaciones sexuales que tenías como era una ilusión de los pedos que te tiraste con el helio espiritual. Mi papá, y caes Ese en helio un espiritual trampolín hizo y que te te elevas. Es que se drogó con el helio espiritual. no, Papá, y te pues. caes en un trampolín y te elevas con tu panza. Ah, ya, un trampolín es otro significante, ¿me entiendes? Pero ahí cambia totalmente. Yo no sé esos significantes porque no me gusta el juego que proponen. Lo que sí me gusta es las zapatillas. Y aparte, Helio recuerda espiritual. que cada significante te lleva una metáfora, ¿no? Ahí me lleva, la metáfora es potente con las zapatillas para entender que al final son viajes de la conciencia en su búsqueda de interpretar. Entonces, mira, sí, ahí sí yo digo, oh, qué paja, sí estoy interpretando y al final lo que estoy haciendo es interpretando cosas. Pero ¿qué estoy interpretando? Y ahí me pregunto, ¿no? Entonces habría que poner otro significante y empezamos a hacer Y todo un tienes discurso guantes voladores. interpretativo. Tienes guantes voladores. ¿Cuántos voladores? No los veo, no me llama la Un metáfora, helio ¿no? espiritual y vuelas así. Entonces, Ah, papá, tienes es globos en la espiritual, pero vas mano. literalmente. Papá, ¿entiendes? tienes No, no, globos en la no, mano que Tienes te que elevan. meter un significante que Papá, vaya a tienes producir otro globos en la significado. mano que te Papá, pero eleva. ¿sabes qué pasa con el helio espiritual? Que tú frotas así. Papá, tienes globos en la mano. Ay, se cayó la Toys. bola directa, Ah, no. no. Le hiciste caer. Y no hay un respeto valor, de loco. del sueño. Quiero Es una pegar cosa mi muy pared. delicada. No. ¿Entiendes? Aunque es un juego de Oye, significantes. papá, Juegue. papá, Ese papá, juego de significantes es metafórico y está papá, revelando cosas. y coges los globos y te elevan. Wow, que los juegos sí me leo. Ya, eso puede llevarme algo, pero no me gusta cogerme los. No me quiero otra interpretación, creo que puede Porque ser. te tiren gases y eso te hagan volar. Este clásico, ¿no? Ah, los vientos despistados se van de ti. Terrible. No, es así. Oye, Puedes burlar y puede haber humor, pero no tengo que reír. Si un psicoanalista me dice eso, me baja la autoestima y todo. ¿Qué pasa? No es así. Muy delicado esto de las cosas de los sueños. Bueno, ya, pero esos son. Mientras que uno está curando, no, está tratando de tener un equilibrio para que tú veas tu ello y demás. Y tengas un equilibrio entre tu super yo y tu ello, y el yo no esté tan acomplejado, no sé si la palabra, sino tan desequilibrado de alguna manera. El otro te logra llevar aún en sí mismo, pero habría que ir por todo el cuerpo, ¿no? Pero Y también hacer puede crecer. ser que tengas mucha imaginación y por eso siempre estés volando. Sí, mi amor, es como una cosa, pero eso ya sale de los esquemas. Pero sí puede ser solo un producto de la imaginación, pero la idea es llevar otras interpretaciones, ¿me entiendes? Y llevarlo al encuentro transferencial consigo mismo en lo de Jung, no solo para que te cures, sino para que logres realizar tu ser totalmente. Y en este es el juego de los significantes, para que entiendas que al final tú eres el que está dando los sentidos en ese juego y que puedes meterle otros juegos y no te quedes atrapado en una interpretación, sino que el juego interpretativo es eso, un juego, y no hay un gran otro, no hay ese significado último, no hay esta transferencia unitaria que te esté exigiendo que llegues a la verdad, ¿no? Sino que la propia verdad es este vacío en el que estás jugando interpretativamente. Y en ese sentido, los tres juegan en el análisis interpretativo, ¿no? Es decir, en el análisis psicoanalítico. Los tres juegan, y vamos a jugar siempre con los tres. Pero lo que hay en común en los tres es el proceso de transferencia. Estamos siempre en un proceso de transferencia, imprimiendo mi inconsciente en el otro y el otro está imprimiendo su inconsciente en mí. Siempre hay un proceso de transferencia.
que de alguna manera está dado y que no se manifiesta excepto cuando de pronto empezamos a hablar y de pronto te das cuenta que el otro está transfiriendo su inconsciente y que tú llegas a ser el padre del otro. Y no te has dado cuenta de pronto que el otro te ve como su padre, está transfiriendo su inconsciente. O que te ve como su madre, ¿no? O que te ve como su hermano, que es como verte Mi como hermana, así mismo. mi hermana. Sí, el hermano y la hermana es lo que va a tratar en esa relación Jung. ¿Entiendes? Así que vamos a pasar a Papá, leer. ¿Qué? Ya, se me olvidó el nombre. Ajá, papá. muy bien. Falta el sueño de mamá. No. No, soy mi mamá, no, injusto, injusto. No, yo no tengo sueños, nunca recuerdo ninguno. Mamá, recuerdas. sueños Sí de la recuerdas. antigüedad. Sueños de la antigüedad. Si tienes tus sueños. Si nos contaste de los gatos, de las sombras negras. Sí. Y de... Ah, no hemos analizado tus sueños con Mamá, eso no parecía ¿Qué? una pesadilla. Y de que fuiste y ¿Cuál? que subiste arriba. Y Ajá. bajaste abajo. Está con Freud, con Jung y con Lacan. Y viste cerdos voladores. Sí, mi amor, he estado jugando con las zapatillas que vuelan, con el esto. Ah, ya no seguíamos en Jung. No, eso es Lacan, Kai. Ya Estamos seguíamos en significando. Jung. No, No, vamos. entonces déjame condensar todo. No, basta. Recuerda que en Lacan lo que hacemos es jugar con otros significantes para luego interpretar por otro lado y por el lado y seguir jugando. Yo pensaba que seguíamos en No, Jung. basta, Kai. Ya Ayer nos gustó, todas hemos hecho menos mamá. ¿Qué? Sí, ahora tengo que analizar el tuyo en Sí, Lacan. nos gustó. No. Papá, Pero todas han hecho menos mamá. papá. ¿Todos han hecho menos mamá? Sí, pero llegará el punto que va a ser mamá. Papá, No eso va a es ser- como incluir a mamá. Mi amor, llegará el punto en que mamá contará sus sueños y demás. Mamá, ¿nos Pa. cuentas un sueño que te acuerdas Pa. o algo? No analicé tu sueño en Lacan. Basta, Kai. Porque pensaba que seguíamos en Jung. Es el video donde te Basta, golpean que... Mamá, Sigue invítate poniendo un ese sueño. papá. Que Oye, me inventen, no. hasta yo conté mi sueño de niña de cabeza rapada, mamá, te toca a ti. No fastidies. Sí, pero primero déjame que analice el sueño de papá. Basta, ¿Por qué no? porque ya pasó, vamos. Solamente es para que tengan las ideas y era muy claro, o sea, no puedes decir que estabas pensando que estabas en Lacan cuando estábamos en Jung. En Jung lo que se hace todo un proceso. Nosotros No, yo hacemos, sí sabía que nosotros hacemos todo ese proceso de Jung inventando ritos, mitos, representaciones. Todo el proceso del biotejido tiene mucho que ver con el proceso de individuación de Jung. ¿Entiendes? Vamos. El fenómeno que Freud designó con el nombre de transferencia constituye a menudo un delicado problema para todo aquel que conoce por experiencia personal la práctica psicoterapéutica. No es exagerado afirmar que todos los casos que requieren un tratamiento prolongado gravitan en torno a la transferencia, y parece al menos que el éxito o el fracaso del tratamiento tiene una íntima relación con ella. La psicología, por lo tanto, no puede pasar por alto o eludir este fenómeno, y tampoco debe presumirse en la terapéutica que la llamada disolución de la transferencia sea un hecho claro, sencillo y evidente. Por cierto que encontraremos también un optimismo similar en el tratamiento de la sublimación, fenómeno estrechamente vinculado con el de la transferencia. La discusión se encara con frecuencia de manera tal como si se tratara de un hecho susceptible de ser dominado por la razón. Cristianito, Mamita, estoy ocupado. ¿estás ocupado? Sí, mamita, estoy transmitiendo. ¿Qué? Estoy transmitiendo. ¿Estás transmitiendo en vivo? Sí, mamita. La psicología, por lo tanto, no puede pasar por alto o eludir este fenómeno. Tampoco debe presumirse en la terapéutica que la llamada disolución de la transferencia sea un hecho claro, sencillo y evidente. Por cierto que encontramos también un optimismo similar en el tratamiento de la sublimación, fenómeno estrechamente vinculado con el de la transferencia. La discusión se encara con frecuencia de manera tal como se tratará de un hecho susceptible de ser dominado por la razón, es decir, por el intelecto y la voluntad, o eliminado por la habilidad y el arte del médico mediante el empleo de una técnica superior. Este criterio optimista y propiciador es ciertamente útil cuando las cosas se presentan complicadas y no hay esperanzas de obtener un éxito fácil, pero resulta perjudicial en cuanto tiende a ocultar la dificultad del problema,
obstaculizando e impidiendo de esta manera una investigación más profunda. Aunque en un principio concedía la transferencia con Freud una importancia que no era posible exagerar, luego hubo de reconocer, sin embargo, fundado en una vasta experiencia posterior, que esta importancia también es relativa. Cabe comparar la transferencia con aquellos medicamentos que en unos actúan como remedio y en otros como un verdadero veneno. Su apariencia implica, en unos casos, una tendencia a la mejoría, en otros, entorpecimiento y complicación, cuando no algo peor, y en otros, por fin, es comparativamente inesencial, pero por lo común constituye un fenómeno delicado que adopta innumerables matices y cuya presencia resulta tan significativa como su ausencia. En este trabajo me ocupo de la forma clásica. ¿Dices? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué está refiriendo con qué? ¿A qué se refiere con los medicamentos? Mi amor, que la transferencia puede ser como un medicamento tanto bueno como malo. Claro, esto simplemente es una analogía con los medicamentos. En este trabajo me ocupo de la forma clásica de la transferencia y su fenomenología. Como se trata de una estructura relacional, presupone siempre un tú. Allí donde es negativa o falta por completo el tú, desempeña un papel sin importancia, como suele ocurrir, por ejemplo, en el conjunto de inferioridad compensado por el afán de dominio. ¿Acaso extrañará al lector que con el fin de esclarecer la transferencia recurra yo a un tema en apariencia tan distante como el simbolismo de la alquimia? Pero quien conozca los estudios expuestos en mi obra Psicología y Alquimia estará al tanto de las íntimas relaciones que existe entre la alquimia y los fenómenos con que debe contar la psicología del inconsciente para sus fines prácticos. No encontrará absolutamente asombroso, por lo tanto, que una manifestación tan importante y que tan a menudo aparece en la experiencia diaria se compruebe también en las figuras simbólicas de la alquimia. Desde luego, estas representaciones no indican de un modo consciente el vínculo transferencial, sino que lo contienen como supuesto inconsciente, siendo por ello adecuados para servir al menos de guía en el examen del fenómeno. El lector no hallará en este trabajo ninguna descripción de casos de transferencia clínicos, pero es que mis consideraciones no se dirigen a los principiantes necesitados aún de un conocimiento previo de este fenómeno, sino exclusivamente a quienes ya poseen experiencia suficiente adquirida en el ejercicio de la profesión. Mi propósito es ofrecer una orientación en esta esfera recientemente descubierta y todavía bastante oscura, y brindar al lector algún conocimiento sobre la problemática que en ella impera, en vista de las considerables dificultades que se oponen al análisis conceptual en este campo de experimentación. Dejar expresa constancia del carácter provisional que atribuyo a la presente investigación. Procuro describir observaciones e interpretaciones personales que deseo confiar ante todo a la meditación del lector, en la esperanza de encauzar su interés hacia determinados problemas cuya importancia se me ha impuesto con el correr del tiempo. Me temo que esta exposición no constituirá una lectura fácil para los que no poseen algún conocimiento de mis trabajos anteriores. Por ello... ¿Cómo son las transferencias médicas? ¿Quién dice eso? Ahí dijo transferencias médicas que normalmente se realizan, pero ¿cómo son? Mi amor, en el psicoanálisis, estoy hablando del psicoanálisis. En el psicoanálisis, el psicoanalista sufre la transferencia permanentemente. Por ello, no he dejado de señalarlo en notas al pie de página, aquellos que mis escritos pueden facilitar la comprensión de lo aquí tratado. El lector que aborda algo desprevenido el presente estudio se asombrará del cúmulo del material histórico con que se ha relacionado mi investigación. El fundamento y la necesidad interna de ello radican en mi convicción de que un conocimiento riguroso y la valoración exacta de todo problema de psicología actual solo son posibles cuando se logra descubrir un punto de observación del mismo situado fuera del tiempo actual. Tal tiempo exterior solo puede serlo una época pretérita en que haya preocupado la misma problemática. Aunque con otros presupuestos y de modo diferente, la comparación y el análisis que ello posibilita requieren, como es natural, una consideración de amplitud proporcionada del punto de vista histórico. Evidentemente, este podría hacerse de modo mucho más breve si se tratara de un material bien conocido, en cuyo caso serían suficientes meras indicaciones y referencias. No es este el caso, lamentablemente, con el tema nuestro, ya que la psicología de la alquimia que aquí se estudia representa una tierra virgen apenas vislumbrada. Me he obligado, por tanto, a presuponer en el lector algún conocimiento de mi libro Psicología y Alquimia.
pues sin él le resultará del todo difícil afrontar el estudio de esta psicología de la transferencia. El lector que gracias a su experiencia personal y profesional se haya suficientemente instruido respecto al problema de la transferencia, me excusará la imposición. Aunque la presente investigación posee un carácter independiente, constituye al mismo tiempo una introducción a un estudio más amplio de la fenomenología y la síntesis de los opuestos en la alquimia, que se extenderá más tarde en el tomo 11 de la Psychologies ab Luyen, con el título de Mysterium Conjunctionis. Desearía expresar aquí mi gratitud a todos los que después de leer el manuscrito me llamaron la atención sobre alguna que otra imperfección. Especial agradecimiento merece por su utilísima ayuda la doctora en filosofía María Luisa Bonfrance. Vamos, entonces lo que tenemos es esto. La transferencia. Cuando hemos visto la película El teorema de Pierpaolo Pasolini, de alguna manera todos han tenido una cierta transferencia Con el visitante. con el alterador, yo diría el Una transferencia biotejedor. sexual. La transferencia siempre tiene una Pero en la cuestión película sexual. claramente es una transferencia sexual. No. En la película se llega al coito siempre, ¿no? Como un acto concreto de la transferencia. Realmente el biotejedor, el alterador, va y tiene sexo con cada uno de ellos. Pero de alguna manera cada uno de los personajes sufre una transferencia con el biotejedor, este alterador de sistemas. Esta especie de ángel diabólico. Este hombre que de alguna manera tiene la conciencia de opuestos en él. Pero Este ¿por qué espíritu Ángel absoluto. Diabólico si él nunca parecía buscarlo? Claro, Siempre lo claro. buscaban a él. Claro, Sí, pero muy bien. por alguna razón él genera deseo en los demás. Sí, Sí, pero él nunca buscaba, ser deseado. pero no se genera el veía. deseo en los otros, ¿no? Genera el deseo. Ahora, ¿por qué causaba la transferencia siendo tan neutral? Porque al final estaba desde una neutralidad. Tal vez logrando- porque era inocente. Todo el mundo desea lo inocente. Ya no se ve Ya, inocente. pero no se ve inocente, ¿no? No. De pronto Se puro. ve bello. Sí, y es sobre todo bello. Sí, es sobre todo su característica principal. Hay una belleza. Y esa Es la belleza atracción atrae. de querer poseer lo bello. Claro, eso, Es eso el deseo de poseer lo bello. No De puedes poseer. ver lo bello sin... claro, pero desearlo, mira sin que quererlo. los personajes no solo quieren poseer lo bello, sino que quieren ser poseídos por lo bello. Sí, O sea, las dos cosas. sí, no solamente es. Más que poseerlo, creo que es eso, quien se poseído. Sí, y entonces hay una transferencia, ¿no? Hay como un inconsciente. Recuerda que al final la transferencia va a ser entendida por Jung como esta cuestión, y es eso la transferencia, que yo proyecto mi inconsciente en alguien para luego integrarme con ese alguien y lograr mi unidad. Pero el hecho es Es que decir- nadie se integra realmente con él. Pues. Veamos, yo tengo esto, ¿no? Yo agarro y me transfiero al otro y tengo esto. Cuando yo lo veo en el otro y me uno al otro, ya que hay una relación clara y concreta sexual, ya logré mi integridad y la transferencia ha logrado lo que es la sin transferencia. Ha logrado unirme. Y cuando me he unido, ya me he encontrado conmigo mismo. Porque es en el otro que he proyectado mi inconsciente, con mis complejos arquetipos, sombras. Y al final, con la luz Pero la interior que hay pregunta ahí es, en la dentro, película, yo me integro. ¿ellos realmente se encuentran consigo mismos? A ver, vamos, primera pregunta. La Empleada. empleada se llega a encontrar consigo Yo misma. creo que ella sí. Claro, ella sí, porque ella sí. Porque se termina enterrando. ¿Por qué se termina enterrando? No se entierra, mi amor. La empleada no es la que se va luego. Sí, la Sí, entierra. pero por alguna razón Pero no ella está. hace un No, quien se voto- entierra es la chica, no se entierra la empleada, la entierra la chica. No, mi amor, No, la empleada. señora entierra a la empleada. La chica no tiene nada que ver. Que la chica era la que se No, enterraba. la chica para nada. ¿Qué pasó? Usted que está dormida en la película. No. La entierra la Ella señora a la regresa, empleada. ella es cuando él se va, ella regresa. Y se quedó a ahí su llorando pueblo de todavía y origen. la chica se iba. Y en su pueblo No, de la origen. señora, Nada no que tiene ver, una la chica. chica es internada. La chica se queda totalmente internada en su, podríamos decir, en una especie de impotencia, ¿no?
podríamos decir, o no sé Ya cómo termina mal. interpretar, pero termina muy mal. En cambio, la empleada termina ascendiendo, se levanta en el cielo. Y empieza a hacer milagros. El teorema de Pier Paolo Pasolini que hemos visto este sábado. De la película El teorema que todos hemos visto este sábado. Mira, la empleada es lo siguiente. Papá, Cuando es él que se va, en la ese empleada momento yo me quedé dormida. regresa a su pueblo de origen. Y en su pueblo de origen, ella no entra a ninguna casa, no entra, se queda fuera, a la intemperie, haciendo un voto de ayuno, no come nada. Luego come hierbas. Come ¿no? hierbas. Y empieza a comer, luego, después Sí. de días, come hierbas porque Come la gente hierbas. le lleva comida, cosas y ya no quiere nada. Sí. No quiere ni siquiera un techo, nada. Está a la intemperie, sola, haciendo su ayuno, no sé. Y de repente, por alguna razón, empieza a hacer milagros, Sí. ¿ya? Y cuando hace milagros y ayuna y hace todo eso, ella asciende. Y luego pide ser enterrada porque de sus lágrimas van a ser una laguna en ese lugar. Sí, posiblemente. Sí. Es lo que dice. Sí, pero dice que sus lágrimas no son lágrimas de dolor. ¿no? Sí, Es lo que dice. Entonces hay como una especie de felicidad y éxtasis pleno. ¿no? claro. Entonces hay un encuentro consigo misma. Ella sí Ha se logrado, encuentra ha así, logrado la ¿no? transferencia y ha logrado unirse a sí misma, teniendo esta relación sexual con el otro. Ahora, acá hay toda una cosa determinante, Pier Paolo Pasolini, como una especie de apología al proletariado y demás, ¿no? En la empleada. Pero si lo estudiáramos como transferencia, ¿qué ha transferido la empleada en este biotejedor, en este enterador? ¿Qué ha transferido? ¿Qué es lo que ella le ha dejado a él? No, ¿cómo lo ha visto? ¿Ha ¿Qué ha visto cómo? plantado hoy en él? No, cuando tú transfieres es que tú has transferido tu inconsciente, el que ha transferido a él. ¿Cómo lo ha visto? Como su papá, como su mamá, como su hermano. ¿Cómo lo ha visto? No tengo la menor idea. Solamente No se solo ve como que- superior, sino como... Como un ¿No ves? Claro, como un Dios. Lo besa, le da la mano, lo ve ahí. Lo ve como Dios. Lo ve como Dios. En la transferencia de un arquetipo en sí mismo. Está logrando ver en el otro el arquetipo en sí mismo. Entonces vemos que el arquetipo en sí mismo no es una cuestión de que yo me imagine y demás, sino que necesito un otro que lo represente, en un otro donde yo pueda transferirme. Y si el otro comete algún error y rompe esa transferencia del sí mismo, no logro esa unidad, ¿me entiendes? Pero el otro logra precisamente esa transferencia y luego se va. Entonces no hay un momento en que él pueda romper, sino que queda en ese arquetipo en sí mismo y ella logra su santidad. No es cualquier cosa, si aparece un santo en nuestras vidas, alguien puro, y de alguna manera nosotros podemos transferir ese arquetipo en sí mismo en él, luego podemos encontrar nuestro santo teniendo una comunión con esta persona. Es muy necesario que se dé la transferencia con una persona Entonces, me concreta. estás diciendo que esa ruptura sí se produjo en la hija, que es por eso que quedó mal. ¿Qué ruptura? Ella también se transfiere a él, Sí, ¿ya? Pero ella ama a su padre y no puede ver a nadie más que su padre. Pero muy por bien. alguna razón, Ella está transferida en su consciente con su padre. con su padre. Muy bien. Pero Esa transferencia de su padre no le permite un acto sexual porque al final sabe que es su padre. Entonces ella de alguna manera se guarda a toda relación sexual porque está transferida a su padre y no va a querer romper esta transferencia con el Pero padre. por eso, al unirse a él, rompe esa transferencia con el padre y a Rompe. lo mejor por eso es que luego termina así. Ya eso podría ser una buena teoría, ¿no? De la película se ha hablado mucho. Entonces lo que él produce en ella es una contratransferencia. ¿Entiendes? Porque termina mal. Termina mal, pero termina también como atesorando ese momento también, que no se va a volver a repetir. Es como si termina atesorando ese momento que no se va a volver a repetir y prefiere morir en vida a seguir viviendo y porque junta el puño Claro, y siempre trata de tiene el puño atesorar. junto.
trata de atesorar ese momento. ¿Qué es lo que ha Pero encontrado? queda muerta en vida, pues. Queda muerta en vida en un sentido, pero al final queda recordando ese momento con él para que nunca se vaya, ¿manches? ¿Qué es lo que ha transferido en ella, ¿manches? ¿Cómo lo ha visto a él? ¿Cómo lo ha visto a él? ¿Manches? ¿Cómo lo ha visto a él? ¿Qué es lo que ha transferido? No puedo decir que lo haya visto como su padre. Para nada. De algún momento sí, pero no como su padre, ¿no? Quizás como ese amante que tiene la posibilidad de superar la transferencia con el padre que nadie más va a poder hacer, ¿no? Es como el amante perfecto. Es como ese amante perfecto que jamás va a querer que se vaya de su cuerpo y de su memoria, entonces prefiere morir en vida recordando ese momento. Es lo que yo veo, man, y está transfiriéndose. Entonces termina mal, porque ya no vive más, y porque ya no tiene relación con nada, ni con nadie, y queda encerrada en ese recuerdo, ¿no? Termina mal. Es como un trauma producido no por que ha sido terrible la relación, sino porque ha sido demasiado buena. Entonces sí. Entonces, porque no hay nadie más que pueda lograr eso en su vida. Claro, no hay nada más. Y ella lo sabe y lo asume. ¿Entiendes? Entonces se hace esa transferencia y lo asume. ¿Cómo lo ve el hermano? ¿Era su hermano? Sí, el hermano de la chica. Claro, todos. Él Ah, no, Él yo pensé entra que como el chico con el que no era su amigo. No, el hermano de la chica, no era su hermano de él. Ah, ya yo Es hermano decía, de la chica. qué raro. Ya, él lo trae a él a la casa. Claro, él lo invita a su casa y parece que ha ido a su casa desde que Sí. han sido niños. ¿No? Ha tenido esas visitas frecuentes. Y esta es una de las visitas en las que él va y ya está grande, pues, y está hermoso. Entonces genera el deseo desde la empleada y en toda la familia. Sí, Ya porque lo desea la empleada, lo desea el amigo, lo desea la hermana. claro. Y no sé si lo desea el padre, creo que el padre es el que se da cuenta de todo. No, el padre también lo desea. ¿Sí? Claro, el padre también lo desea. Pero en el padre no, No llega creo. un Claro, coito porque el sexual. padre no llega a tener. No llega un coito sexual, pero él lo desea porque él lo ve como. Y lo dice claramente en su texto. El padre lo ve como el hijo que no tuvo. O sea, ve en él la perfección del hijo que él siempre quiso tener. ¿Entiendes? Y luego lo que quiere es ser como merecedor de ese hijo. Ser digno de eso y se despoja de todo y se va al desierto donde va a tener que morir porque no es digno. No es digno, ¿entiendes? O sea, no es digno de él. Ya, pero con el único que no se acuesta es con el padre. Sí, aparentemente con el no se acuesta con el padre, sí, no se acuesta con el padre. Hay una relación padre-hijo, ¿no? Y es como este padre ve a su hijo, tremendo, y no puede, no es merecedor de él. Y ahí hay todo un rollo con la burguesía, ¿no? Porque al final, Pero porque sí es su cada uno de los hermana. burgueses, porque al final la burguesía Pero no es papá, merecedora sí es de un futuro hermana. mejor. ¿Qué? Pero sí su hermana. Su hermana solo está guardando. La hermana, que es la hija de él, está guardando ese momento, pero ha quedado paralizada en la vida. A diferencia de la otra que es santa. Y el padre al final ha quedado totalmente destruido. Pasolini no le perdona ni siquiera por haber regalado su fábrica, porque ni siquiera el hecho de despojarse de todo va a llevar a que él se encuentre a sí mismo, porque está totalmente maldito al ser burgués, ¿no? Al contrario, Pasolini interpreta que, en la pregunta que le hace el periodista, que al regalarle la fábrica a los proletariados les está quitando la posibilidad de la revolución, de encontrarse a sí mismos en el proceso revolucionario. Entonces lo maldice y lo lleva al desierto, ¿no? Y que en ese desierto se muere y se destruye, ¿no? Como se destruyó el pueblo de Israel. No son dignos de la tierra prometida. El burgués no es digno de un futuro mejor. El burgués tiene que ser destruido totalmente. ¿Entiendes? No puede ver el hijo y la transferencia del hijo porque no es digno de ver un futuro, ¿no? Y luego está el hermano que ¿cómo se transfiere a esta El hermano especie? lo vería como su yo perfecto. Claro, el hermano es loco, lo ve como sí mismo también, ¿no? Y lo ve como su hermano. Y tiene mucho terrible porque le está haciendo el amor a su hermano mismo y hay una culpa.
Y entonces queda totalmente descomputado, porque ¿cómo es posible que haga el amor con mi hermano mismo? Pero al final eso le lleva a una crisis creativa para expresarse y expresar esta unidad. En el hermano también hay un logro de transferencia de humanidad, porque está transfiriéndose a sí mismo. Claro, pero es que el hermano representa al artista, pues. Y el director no quiere matar al artista. Claro, Es también pendejada. también es eso. También es El eso. hermano Pero representa al ahí se logra una artista, transferencia y más bien, consigo mismo. al haberse juntado con él, se encuentra a sí mismo y logra expresar Y es todo eso otro en que su logra arte. una transferencia. Entonces, cuando Jung dice la transferencia es un veneno para algunos y es más bien un remedio para otros, para la empleada fue un remedio, Sí. Sí. claro. Para la chica fue un remedio, No. ¿Cuál de las? posiblemente no, porque se queda paralizada en la vida. Para el chico fue un remedio, Sí. para el papá fue un remedio, No. de pronto no, porque se queda maldito, ¿no? Y para la mamá que busca Peor luego... es la que termina condenada. Sí, busca luego otros jóvenes con quien tener relaciones sexuales, ¿no? Como tratando de tener ese deseo, igual que la chica. Pero la chica siquiera se queda en una postura media mística, guardando la experiencia, sabiendo que no se puede repetir. Ella lo está buscando en todas En cambio, la partes. otra lo repite en todas partes, en una cadena de insatisfacción total. Otra Y vez, siempre cae insatisfecha. otra vez la crítica moral ética a la burguesía, ¿no? Por más que ella quiera llenar este vacío para obtener esta experiencia de transferencia que tuvo con el otro, no lo va a poder hacer. Y se queda al final en un infierno buscando esta satisfacción de su deseo que nunca consigue, ¿no? Esta mujer lo ha visto no como un dios, no lo ha visto, al final lo ha visto como el amante, ¿no? Lo ha visto como el amante, ¿no? Lo ha visto como el amante ideal que le ha dado placer y satisfacción. Y que por fin esto es lo que quería, placer y satisfacción para huir de su vacío tremendo. Pero al final ese vacío nunca es llenado y queda condenado a una insatisfacción tremenda. Entonces para ella O tampoco sea, la ella sigue en su propio infierno. Para ella, exacto, y es un infierno peor todavía, porque ha sentido el placer máximo y ahora lo quiere reproducir y no puede, ¿no? Y es terrible, es un infierno terrible. Entonces destruyó al papá, destruyó a la mamá, quedó el hijo en creatividad, quedó la empleada santificada y también destruyó a la hija que simplemente se va a quedar con este recuerdo ahí apretado, ¿no? Sin poder vivir. Entonces, la transferencia es un remedio para algunos y para otros no. ¿Y cómo logra la transferencia? Siendo un espíritu absoluto. Logra él ser un espíritu absoluto que no tiene ningún tipo de mensaje ni nada, sino que los demás van a encontrar lo que está en su inconsciente. Es como el ideal de todo psicoanalista, ¿no? Soy puro totalmente y voy a ser un espejo puro, una conciencia pura sin ningún tipo de determinación en la que tú te vas a encontrar y transferir. Y en ese encuentro te vas a destruir o vas a realizarte. Oh. Bien, hemos terminado. Ya, mamá. ¿Melissa? Sí. No creo que sea posible ser un espejo puro. ¿Qué dices? No creo que sea posible ser un espejo puro. ¿No Para crees que que sea quiera. posible ser un espejo puro? Claro, es cierto, es una buena pregunta. No creo que sea posible ser un espejo puro, es cierto, porque estamos condicionados. Pero el psicoanalista juega ese juego del espíritu absoluto. El problema es que no lo juega bien, lo juega mucho mejor un sacerdote. ¿Entiendes? Que tampoco lo juega bien, lo juega mejor un profeta de pronto. Que ¿Entiendes? tampoco lo Que juega tampoco bien. lo Tampoco juega lo bien. juega del todo bien, ¿me entiendes? Pero al final también es cierto, y esa es la crítica que hacía la obra, es que la propia imperfección, al contrario, puede despertar más la transferencia que un propio espíritu puro. O sea, en el propio error puedes encontrar identificación y encontrarte, pero el problema es que ya luego este espíritu también se transfiere y queda en el proceso de la transferencia atrapado, ¿no? En cambio, el espíritu puro realmente ya se ha encontrado a sí mismo y ninguno de los otros va a quedar transferido, ¿no? Él no se ha transferido ni a la esta ni a la otra, y al mismo tiempo ha dejado que ellos se transfieran a él, pero no está él atrapado en la transferencia con los otros. No está atrapado en ninguno. En ninguno, porque al final él es 101. Él se ha encontrado consigo mismo. Él es espíritu absoluto.
Eso es un espíritu absoluto y libre totalmente. Chao, buenas Y noches. ninguno se queda pegado, ¿no? Gracias. Buenas noches.